covered in the colors, pull apart at the seams, and it's blue, and it's blue. Hola de nuevo y bienvenidos a otro videotutorial relacionado con el tema de hardware. En este videotutorial vamos a aprender a montar un disco duro SSD en un PC sobremesa. ¿Cómo vamos a montar el disco duro SSD en el PC sobremesa? Pues tenemos aquí lo siguiente. Tenemos aquí el SSD, que como podréis observar es marca Kingston, y su modelo es UV400, por si lo queréis apuntar en el caso de que si queréis comprarlo. Luego tenemos aquí tres tornillitos que he podido conseguir de los retales de diferentes discos duros para poder montar nuestro disco SSD en nuestra torre sobremesa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues para ello tenemos aquí un adaptador de disco duro, es decir, nuestro SSD, como podréis observar, es más pequeño, y si lo montamos en nuestra torre nos va a faltar espacio, es decir, nos va a quedar pequeño. Entonces, para que se nos ajuste a la torre, vamos a necesitar este adaptador, en el cual vamos a montar el SSD a través de estos tres tornillos. Y luego conectaremos el SSD a nuestra placa base a través del cable SATA, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos aquí el SSD desembalado. Ahora vamos a proceder a montar el SSD en nuestro soporte. Para ello, con los tres tornillos que tenemos, vamos a utilizar estos dos tornillos pequeños de color plateado para unir el SSD a nuestro soporte. Y luego este tornillo negro lo vamos a utilizar para sujetarlo a nuestra torre. Pues lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta al soporte e intentar que nos queden bien los agujeros. Ahí. Lo primero que vamos a poner va a ser este tornillito en esta esquina. Y ahora con el destornillador apretamos. Y ahora vemos aquí el otro hueco, pues aprovechamos y ponemos el otro tornillito plateado. Y bien, ya tenemos nuestro SSD agarrado a nuestro soporte. Como veis, con dos tornillos hemos podido conseguirlo. Ahora vamos a pasar a la torre para conectarlo. Ya estamos aquí en nuestra torre sobremesa. Ahora vamos a proceder a montar nuestro disco SSD en las bahías que tiene nuestro PC para los discos duros. Bien, como podréis observar, tiene aquí un disco duro montado ya. Bueno, pues este lo vamos a montar así, en esta posición, puesto que tenemos aquí el puerto SATA y este es el puerto de alimentación del disco SSD. Pues procedemos y lo montamos así, que encaje bien. Bien, lo vamos a poner aquí. Pues en ese sitio le vamos a poner el tornillito negro que os había enseñado antes. Cogemos el tornillo y se lo ponemos. Y bien, ya tenemos nuestro disco duro agarrado a nuestro PC sobremesa con tres tornillos. Ahora vamos a conectar nuestro cable SATA, ¿vale?, a nuestro disco duro SSD y después a nuestra placa base. Bien, veo que esperaros un momento porque veo que el cable de alimentación SATA que tengo de la fuente de alimentación no me llega al SSD que tengo aquí conectado, con lo cual voy a pausar el vídeo y voy a cambiar el SSD a esta valla de aquí más arriba, que está más cercana a nuestro cable de alimentación, y seguiremos procediendo para conectar nuestro cable SATA. Bueno, ya hemos cambiado el SSD de
la bahía esta que teníamos aquí un poco más abajo a esta más arriba. Ahora vamos a conectar primeramente la alimentación, que viene aquí a la parte de aquí abajo. La conectamos y ahora vamos a coger el cable SATA y vamos a conectar el SSD a nuestra placa base. Bien, conectamos en la ranura esta que tenemos aquí. Muy bien. Y ahora este otro extremo del SATA lo vamos a conectar en este puerto SATA que tenemos aquí, que es el SATA 0. A ver, que conecte bien. Así. Bien, ya tenemos el SSD conectado. Tenemos aquí el cable de alimentación, el cual va a nuestra fuente de alimentación. Y luego tenemos aquí el último cable, que es el cable SATA, el cual va conectada a nuestra placa base, que si podréis observar ahí abajo pone SATA 2.0. ¿Qué pasa? Que hoy en día actualmente trabajamos con SATA 3, con lo cual la velocidad de lectura y escritura del SATA 2 no tiene nada que ver con la del SATA 3. La verdad que se va a notar también la diferencia en el arranque entre este disco duro y este, puesto que este lee y escribe más rápido que este, puesto que es un disco duro sólido. Pues al final del vídeo os voy a enseñar una prueba de lectura y escritura que tiene el disco SSD, aunque si lo probáramos en un SATA 3, pues deberíamos de obtener mejores resultados. Pues venga, nos vemos ahora. Hasta ahora. Una vez instalado el sistema operativo, vamos a proceder a hacer las pruebas de lectura y escritura para ver la velocidad de nuestro disco SSD y la compararemos con la de nuestro disco duro convencional. Para ello utilizaremos un programa que si abrimos el navegador y lo buscamos por internet, se llama Crystal Disk Mark. Bien, si nos metemos aquí en la página oficial, podremos encontrarnos diferentes versiones. En mi caso voy a utilizar una versión estándar y en lugar de ser instalable voy a utilizar una versión portable. Le clicamos aquí y guardamos. Una vez descargado, nos iremos a la carpeta y en mi caso lo voy a traer aquí al escritorio y lo extraeremos. Extraer aquí. Bien, aquí nos aparecerá una serie de carpetas, ¿de acuerdo? Bien, estos dos son el programa. ¿Cuál de estos dos tendremos que ejecutar? Pues si tenéis un sistema operativo de 32 bits, tendréis que ejecutar este programa. Y si tenéis una versión de 64 bits, tendréis que ejecutar este otro. En mi caso, como tengo un sistema operativo de 64 bits, voy a ejecutar este programa. Bien, antes de nada voy a haceros un pequeño apunte para que tengáis en cuenta cómo funciona esto de las velocidades. Bien, como vimos anteriormente, mi placa base tiene un SATA 2, con lo cual la máxima velocidad que puede tener son 3 gigabits por segundo, que si lo comparamos con un SATA 3 tiene 6 gigabits por segundo. ¿Cuántos megabytes por segundo es esto? Pues si abrimos la calculadora, ¿de acuerdo? En mi caso es un SATA 2. El SATA 2 hemos dicho que son 3 gigabits por segundo. Para pasarlos a gigabytes por segundo, lo dividimos entre 8.
y con esto nos quedaría 0,375 gigabytes por segundo. Ahora, para pasarlo a megabytes por segundo, lo multiplicaremos por 1024. Y en este caso, la velocidad teórica sería de 384 megabytes por segundo. Que si miráis por internet, se acerca a lo que dicen que pueden alcanzar velocidades hasta 300 megabytes por segundo. ¿De acuerdo? Esto es una velocidad teórica, con lo cual si la comparamos ahora a la parte práctica se va a asemejar bastante. Y por ejemplo, para que comparéis con la de un SATA 3, hemos dicho que un SATA 3 tiene 6 gigabits por segundo, Entonces si lo dividimos entre 8 lo pasaremos a gigabytes por segundo. En este caso nos daría 0,75 gigabytes por segundo. Y si lo multiplicamos por 1024, nos daría una velocidad teórica de 768 megabytes por segundo. Como podréis observar, la diferencia entre el SATA 2 y el SATA 3 es brutal, ¿de acuerdo? Digamos que es el doble. Pues ahora vamos a proceder con esta prueba práctica de lectura y escritura de nuestro disco duro SSD y con el disco duro convencional. Y vais a poder observar las diferentes velocidades que tiene. Bien, en este caso, aquí le vamos a decir que haga un intento. Como es un SATA 2 y hemos visto que la velocidad teórica era de 378 megabytes por segundo, lo vamos a limitar a 500. Y en este caso voy a utilizar la unidad C, que es el disco SSD. Ahora, para ejecutar la prueba le daremos aquí a secuencia. Y como podréis ver, nos da una velocidad de lectura de 203 megabytes por segundo y una velocidad de escritura de 227,6 megabytes por segundo. Ahora vamos a hacer una comparativa con el disco duro convencional. En este caso la unidad D es el disco duro convencional que tengo de 160 GB, lo seleccionamos y lo dejamos todo igual, ¿de acuerdo? Le clicamos otra vez en la primera secuencia y si observáis tenemos una velocidad de lectura de 99,86 megabytes por segundo y una velocidad de escritura de 98,83 megabytes por segundo. Ahora, si hacemos la comparativa con el disco duro SSD, hemos visto que el SSD tiene el doble, es decir, lee 2 veces más rápido que el disco duro convencional y escribe 2 veces más rápido que el disco duro convencional. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, si tuviéramos un SATA 3 hubiésemos obtenido mejores resultados. Bueno, pues antes de terminar este video tutorial, he de aclarar que existen ciertos programas para optimizar lo que es nuestro disco duro SSD. Con estos programas podremos obtener velocidades cercanas a las velocidades teóricas que hemos visto anteriormente. Ahora imaginaros que la velocidad de lectura y escritura que he obtenido de mi disco duro SSD, que era de 200 megabytes por segundo aproximadamente, entre la lectura y la escritura, pues si tuviera ese programa para optimizar mi disco duro, pues en lugar de tener esa velocidad, podría obtener una velocidad cercana a la del SATA 2, que serían los 300 megabytes por segundo. Y si tuviera un SATA 3, que sería lo más lógico y lo más recomendable, pues podría obtener velocidades muy cercanas a los 600 megabytes por segundo. El SSD, para que lo tengáis muy claro, es ahora mismo el futuro, es la revolución de la informática, chicos, ¿vale? Así que si tenéis la oportunidad y podéis adquirir uno, no lo dudéis. La verdad que rinde bastante bien y es bastante rápido, agiliza mucho lo que es el sistema operativo y no hace falta desfragmentarlo, como es en los discos duros convencionales. Vale, chicos, bueno, pues nos vemos en los próximos videotutoriales y no olviden suscribiros. Si os ha gustado el vídeo, dale un like. Venga, hasta luego.